Noticias de última hora. Presta mucha atención y no olvides suscribirte. Noticias de última hora. Presta mucha atención y no olvides suscribirte. Y bueno, gente de Tendencia Mundial, estamos aquí para poder hablar de las noticias y poder informarle de todos los acontecimientos que están pasando. Vamos a continuar y vamos a ver las noticias de hoy. Tenemos noticias de El Salvador, Estados Unidos, Venezuela y noticias mundiales. Para comenzar, tenemos las noticias de El Salvador. Un conductor pasó a mejor vida tras un accidente en el redondel Holcim, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. Un camión con arena y un pick-up estuvieron involucrados, además de derribar un poste. Las autoridades mantienen cerrado el paso mientras investigan. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. Un accidente ocurrió en el kilómetro 24 de la carretera a Comalapa, en Olocuilta, La Paz Oeste. Un vehículo particular y un camión volcado, que llevaba personas en la parte trasera, estuvieron involucrados. Varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial. Las autoridades regulan el tráfico en la zona. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Bien, vemos que las primeras noticias son sobre accidentes automovilísticos. Si bien es cierto, nunca vamos a estar libres de estos accidentes, ya sea por descuido de los propios conductores que manejan los autos, al no respetar las señalizaciones, al estar constantemente con el celular distrayéndose y no teniendo la totalidad de la atención en el camino. Y así también hay personas que respetan, pero lastimosamente cuando se trata de autos, no solo importa la persona que maneje su propio auto. Si hay una persona que no es responsable y viene a mucha velocidad y termina chocando contigo, va a pasar lo que hemos podido acontecer, ¿no? Que ha habido muertos y también heridos. Desde aquí lamentamos el fallecimiento de la persona, le damos las condolencias a la familia. Bien, para continuar tenemos la noticia de que El Salvador es un ejemplo a seguir en temas de seguridad. Pero antes de continuar, no te olvides de dejar tu like, dale compartir, dale a suscribirse para estar informado constantemente y sí que muchas personas más se puedan informar para que este canal llegue a más personas y podamos ser una gran comunidad. El SECOT cuenta con protocolos de máxima seguridad que garantizan que los terroristas paguen sus penas bajo un estricto control y cero privilegios. La megacárcel ahora es una herramienta importante para la seguridad de la nación norteamericana. Llama la atención porque todos tienen que estar igual. Aquí no hay privilegios de pelitos largos, barbitas, peinados y ninguna cosa. Todo exactamente igual. Así que, y eso también es una medida de sanidad para que no vaya a haber ningún tipo de brotes de absolutamente nada. De acuerdo al analista, El Salvador figura como un socio estratégico para Estados Unidos con el resguardo de los peligrosos reclusos, confirmando la capacidad del plan de seguridad con el que cuenta el país. Y esta muestra de la comunicación del presidente Trump hacia el presidente Bukele deja en manifiesto que efectivamente el ejemplo que está dando El Salvador, con la buena planificación, con las buenas ideas y las nuevas ideas, está dando su resultado. El Salvador pasó de ser reconocido como la capital de los homicidios a convertirse en una nación que cuenta con los recursos que le permiten brindar apoyo a otros países en temas de seguridad. Perfecto. Aquí tenemos el claro ejemplo de que
no hay un listoncito, no hay una preferencia, no hay un favoritismo. Criminales últimamente han llegado a la cárcel, al centro de detención para los terroristas, el CECOT. Y hemos visto de que no importa si eres gringo, ojos azules, ojos verdes, alto, blanco, de tez morena, de tez clara, si mides o no, eres famoso o no, la cárcel es la cárcel. Y al igual que así como se ha tratado a todas las personas que han estado involucradas en crímenes, miembros de banda, miembros terroristas, igualmente son tratados. Por eso se menciona de que aquí no hay preferencia, ¿no? De aquí son tratados iguales todos, no porque tienes el cabello de otro color, porque eres de otro color de los ojos, no. Todos son iguales dentro de este lugar. Y ahí también vemos de que es un claro ejemplo. El Salvador está siendo un claro ejemplo para que Estados Unidos recurra a la ayuda de El Salvador. Es solo porque El Salvador está haciendo las mejores leyes, las mejores propuestas para controlar la seguridad, para controlar este problema tan grande que ha sido la delincuencia. Y El Salvador ha sabido sobresalir en este campo por las leyes y las normas que ha estado implementando Nayib Bukele en los últimos años. Y eso es algo que ahora está pesando. Continuamos. Nayib Bukele anuncia educación superior gratuita para todos los graduados del sistema público. Y vamos a ver de qué nos está hablando ahora mismo. El presidente Nayib Bukele anunció un nuevo modelo educativo que va a garantizar el acceso gratuito a la educación superior para todos los estudiantes que se gradúen del sistema público. El objetivo es eliminar las barreras económicas y ofrecer oportunidades ilimitadas a los jóvenes, quienes solo van a necesitar esfuerzo y constancia, ya que el Estado se encargará del resto. Este plan forma parte de la fase 6 del Plan Control Territorial denominada Integración y va a contar con el apoyo de universidades, empresas privadas, países amigos y otras instituciones. El presidente destacó que con seguridad y oportunidades, los jóvenes podrán desarrollar su máximo potencial y heredar un mejor país. Con esto, nuestro país demuestra que no hay obstáculos para desarrollar proyectos en beneficio de la población y ahora nuestra nación se prepara como nunca para formar el mayor número de profesionales. Puede tener cierta prosperidad económica, pero si no invierte en la educación de su población, realmente eso no es sostenible en el largo plazo. La educación va asociada con mayor desarrollo, mayor crecimiento, mayores oportunidades para que la gente se inserte de manera exitosa laboralmente y de esa manera no ande buscando arriesgarse en ir a emigrar ilegalmente, ¿verdad? Bien, vamos a hablar un poco sobre el tema de la educación superior gratuita. Como bien explicado, está para todo el sector público. Entonces, vemos de que muchos jóvenes que están entusiastas para poder estudiar algo, lo van a poder lograr gracias a esta nueva ley. Sin embargo, hay que apreciar algo, que esto es una inversión del Estado para todos los jóvenes, que sí, es una gran inversión a futuro porque van a tener profesionales altamente capacitados, altamente interesantes, no solo para el propio país, no solo para otras empresas, también para ocupar cargos, puestos de trabajo. Y así muchas personas puedan tener esta estabilidad económica que tanto desean, para que puedan seguir adelante, para que puedan seguir desarrollándose profesionalmente y también individualmente como personas que son. Sin duda alguna, esta es una de las mejores leyes que ha podido sacar Nayib Bukele. Y solo el tiempo nos dará la respuesta de si esto ha sido una muy buena decisión o también necesita reformularse. Ahora, vamos a pasar con las noticias de Estados Unidos. Y en esta primera tenemos que Trump afirma que son deportaciones son legales y que se seguirán haciendo.
Le puede funcionar inicialmente, le puede funcionar para dar precisamente ese golpe mediático que quiere dar a sus simpatizantes, demostrar que está precisamente cumpliendo con sus promesas de campaña. Homan, el encargado precisamente de estas deportaciones, dijo en la Casa Blanca que respaldaba completamente las acciones del presidente, que eran completamente legales y que se iban a seguir haciendo. Pero es de resaltar que, aunque se dan estos shows mediáticos, en febrero únicamente 8.300 personas fueron detenidas en la frontera, la cifra más baja en los últimos 25 años. Entonces, no solamente la cifra de detenciones en la frontera va bajando, la cifra de deportaciones también es muy baja. El gobierno no cuenta con los recursos financieros para seguir este hilo de deportaciones, y entonces, pues, de alguna forma aparenta ser esto un show mediático necesario para mostrar como si se estuviera cumpliendo con esa promesa de campaña, que es deportar a mucha gente, ¿no? Bien, hay que recordar algo, que Trump sin duda prometió en su campaña de reelección, en su campaña presidencial, realizar estas deportaciones a todos los inmigrantes indocumentados o ilegales. Y es por esto que fue reelegido. Tuvo una gran cantidad de personas que apoyaban esta medida y esta ley y esta propuesta. Pero en los últimos meses, como se menciona, no ha estado haciendo tantas deportaciones y también está negando muy pocas personas en la frontera. Entonces, esto quiere decir de que si bien ellos están haciendo la propaganda de que las deportaciones están siguen realizándose y se van a hacer con mucha más severidad y también que son legales, esto no viene más que ser un show, porque los números han bajado, el número de deportaciones están siendo muy bajos. Y lo único que mantienen con estas noticias, que posiblemente estén manipulando datos, es mantener a los simpatizantes de Trump, a toda esa gente que ha apoyado a Trump, mantenerlos felices. Es el único objetivo de estar publicando tantas noticias sobre esto, de estar hablando tanto de estas cosas, es mantener a la gente que apoyó a Trump felices. Ahora vamos a ver la noticia que dice: los desafíos que afrontan los migrantes en Estados Unidos. ¿Preocupaciones en materia de derechos humanos por este tema? Muchísimos, y yo hablaba con varios migrantes la semana pasada que me decían estar considerando ya simplemente dejar el país. Entonces hay como una migración en reversa ahora. De hecho, de la cifra de personas que está cruzando el Darién entre Panamá y Colombia, contaban expertos acá en Estados Unidos que por primera vez hay más personas regresando hacia el sur por el Darién que subiendo hacia el norte por el Darién. Eso es como un proxy para mostrar la situación de la cantidad de gente que dice: hombre, yo no me quiero seguir escondiendo, no solamente bajo las difíciles condiciones económicas que se viven en este país, sino un poco con la amenaza constante de ser deportado. Y estas madres con las que hablaba me decían: es que no queremos llevar nuestros hijos al colegio, es que no podemos ir a la iglesia ya, porque si vamos a la iglesia, ¿qué tal que nos pille una redada? Preferimos no ir al centro comercial y pedir online la comida. Es decir, es como una prisión domiciliaria que mucha gente dice ya: hey, llega un punto en el que me voy de aquí, o optan por Canadá, que está empezando a ser una opción, ¿no? Vemos que la constante situación que se vive para los migrantes en Estados Unidos cada vez va a más. Es bien sabido de que la policía y el gobierno está haciendo una persecución con todos los migrantes, acudiendo a lugares públicos, yendo a lugares como sus casas para poder sacarlos de esos lugares y usando mucha la fuerza. Vemos de que esto ya se ha convertido en un miedo tan presente en todos los migrantes en Estados Unidos que ya prefieren no salir de sus hogares, no prefieren mandar a sus hijos a las escuelas, no prefieren ir al centro comercial ni a las iglesias, porque nunca saben de que puede haber una persona con esa intención de maldad, con esa intención de quererlos perjudicar y decir: hey, aquí hay migrantes. Obviamente perderían muchas cosas. Y ya están pasando una situación difícil económicamente, como se menciona. Muchos de ellos han dejado de trabajar por este miedo de que se vayan y que los deporten del país. Entonces,
se ha convertido en una prisión. Están recluidos en sus hogares por el miedo a ser deportados. Y vamos a continuar con esta siguiente noticia, que es el miedo constante a ser deportado injustamente, que es lo que estamos hablando. El hecho de que en las últimas semanas a esta administración, cuando uno piensa o habla de ella, una de las palabras más recurrentes es miedo. Miedo a protestar, miedo a reportar, miedo a tener determinado aspecto. Muchos hemos visto las imágenes que compartíais al presidente Trump hablando de los muchos crímenes que han cometido, invitando a los periodistas a chequear. Ni siquiera sabemos las identidades. Y precisamente parte de este proceso es que no han tenido que pasar por un juicio. No sabemos si son criminales, no sabemos si están ni siquiera acusados de ser criminales o es simplemente porque tienen tatuajes, como parece ser que es el caso de algunos de ellos, que simplemente por tener determinados tatuajes se da por sentado que es del tren del Aragua, y no tiene por qué ser así. Puede que sea así, pero para eso hay un proceso, para ello un debido proceso, un proceso judicial, y él lo está obviando. Y ese es uno de los grandes peligros, y efectivamente, pero ahí está el éxito que para él tiene esta medida, es justo lo que comentaba Cristóbal, ese miedo que está teniendo la gente a venir, ese miedo que está teniendo la gente que ya está aquí a quedarse. Ha habido varios casos de gente, bueno, el último, el manifestante o el activista pro-palestino que está ahora mismo, desde hace casi una semana, detenido en Luisiana, una persona que tiene permiso de residencia y que lo quieren deportar, cosa que tampoco puede ser, y están de nuevo buscando una legislación antigua, extraña, que evita un proceso judicial. Y eso es una de las cosas que también esta administración, que tantas veces dice tener un mandato, habría que preguntar por qué no, si tenéis ese mandato, por qué no cambiar las normas en vez de simplemente saltároslas. Además, una de las cosas que criticaban mucho los republicanos de la administración de Trump era que escogían una cara, una persona, y le encontraban el proceso judicial o el crimen para judicializarlo. Y decían, eso no se debe hacer, la justicia debe operar simplemente por pues, al revés. Al revés, exactamente. Pues aquí parece que es lo opuesto. Cogen a una cantidad de migrantes que tienen tatuajes, que lo que dicen analistas es que la gente que hacía parte de Tren del Aragua normalmente no era muy tatuada. Estas son las maras las que se tatúan normalmente. Sí, y las cogen y simplemente les tratan de forzar ahí el pecado sin ni siquiera saber quiénes son y qué han hecho, ¿no? Entonces están de alguna forma replicando lo que estaban criticando en años anteriores. Bien, nuevamente vemos este actuar de Estados Unidos, de todas las autoridades, siendo altamente xenofóbicos, racistas, con la población de América Latina, con todos los latinos que tienen un tatuaje o que tienen una marca, los amontonan en un solo grupo y les dicen, ok, tienes un tatuaje, eres latino, eres de tal tez, o tienes estas facciones que te definen como un latino, por eso eres miembro del Tren de Aragua. Claramente también se menciona de que para poder efectuar la justicia, porque ese es el nombre que se tiene, la justicia, vemos que totalmente está desfasada este término. Porque primero, para poder tener un trato justo es, ok, hay un delito y en base a este delito vamos a capturar a la persona que ha podido cometer este delito. Si tenemos imágenes, vamos a buscar las imágenes a la persona que más se parezca a estas imágenes. Pero, en este caso, Estados Unidos está actuando en reversa. Agarra un montón de personas que tienen estos rasgos latinos, estos tatuajes, e intenta buscar dentro de estas personas a una persona que ha sido miembro o es del Tren de Aragua. Y si no te encuentran un delito, te lo van a inventar. ¿Por qué? Porque su objetivo es deportarte. Su objetivo es sacarte del país porque eres un migrante, porque no eres estadounidense. Ese es su único objetivo. Persona que atraparon y tiene tatuajes, está relacionado con el Tren de Aragua. Y si no lo tiene, está relacionado con la persona que encontramos que está relacionado con Tren de Aragua. Delito que no tienen, delito que no han hecho, delito que han pasado por alto, se lo han acreditado a las personas que han encontrado dentro de estos grupos, de estos montones de personas que han podido capturar.
Vamos a continuar con esta noticia que nos dice: venezolanos en fuego cruzado entre la guerra de Trump y el Tren de Aragua. Bueno, como venezolana y como comunicadora, ¿cómo recibió usted este fin de semana esa noticia? El presidente de los Estados Unidos invocando una ley de tiempos de guerra para decir que estaba en guerra contra la banda criminal El Tren de Aragua y trasladar al menos 200 venezolanos a El Salvador. Jason, yo creo que ninguno, cuando hablamos del Tren de Aragua y sobre todo siendo venezolana, podemos estar en desacuerdo que es una banda transnacional que ha cometido crímenes desastrosos, y todos condenamos la actuación que ha tenido y además la expansión que ha tenido de una manera increíble, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos de nuestros países en Latinoamérica. Pero definitivamente, cuando analizamos este tipo de medidas, vemos que van a pagar justos por pecadores, que es una frase muy común, y por lo menos lo que se hace desatado, por lo menos aquí en el sur de la Florida, entre migrantes con los que hemos podido conversar, entre compañeros de trabajo, entre personas, entre vecinos que tenemos cerca, incluso muchos de ellos legales, como ustedes lo comentaban allá, es que se ha venido desatando una especie de terror, porque no sabes en qué punto estás protegido o no. Cuando veíamos la noticia además de este tipo de ley, que como ustedes lo decían, prácticamente no hay jurisprudencia y no hay precedente, porque se ha buscado solamente en 3 oportunidades. En el caso de que los estén enviando a un país como El Salvador, veía esta mañana que Estados Unidos tiene que pagar aproximadamente 6.000 millones por este grupo de deportados, y no estamos hablando de una guerra convencional, y aún y cuando el presidente Trump ha querido argumentar que es peor que una guerra convencional, porque estamos hablando de que Biden aparentemente habría dejado entrar a nuestro país a capos, a delincuentes, que es incluso más peligrosa, porque en el caso de una guerra convencional se sabe a quién persigue, pero que en estas personas están caminando por nuestras calles. Sin embargo, están alegando que la orden no tenía base legal y que el presidente pudo haber violado esta orden judicial, porque tal como ustedes lo decían, estaba el avión justamente en el avión cuando estaba en el aire, cuando el juez emite esta orden. Pero por supuesto que nos preocupa, porque hay muchas personas que están defendiendo los derechos humanos y el debido proceso, y definitivamente al no tener precedente y al además ver que todas estas órdenes han sido retadas en corte, pero al final se sigue, digamos que estas personas fueron deportadas y ya están en El Salvador, prácticamente nos sentimos como que no hay nada que hacer. Pagarán justos por pecadores. Muy fuertes palabras que no podían representar mejor la situación que actualmente está pasando Estados Unidos. A muchas personas que son inocentes, muchas personas que no les haya encontrado ningún delito, han sido enviadas a esta cárcel en El Salvador. Y hay muchas personas que lo lamentan, familias que están destrozadas, porque saben que en este lugar la situación en la que se vive es totalmente abrumadora. Y vemos que también hay un tema económico que Estados Unidos con El Salvador han hablado constantemente, en donde El Salvador se va a ver beneficiado por el tema de aceptar estos pseudo delincuentes en su totalidad. Entonces, vamos a ver con la siguiente noticia. Donald Trump está empujando los límites de la autoridad presidencial. Justamente quería preguntarte, ¿de qué se podría valer Trump para poder llevar a cabo esto que él quiere hacerlo, pero de manera legal, sin estar desafiando la ley, sin seguir tironeando el sistema democrático? ¿Qué recursos tiene el presidente o el ejecutivo, más allá del presidente, para poder llevar a cabo estas tareas sin estar violentando las leyes? No hace falta violentar las leyes. Hay un sistema legal de hecho que define que han sido procesados y encarcelados y expulsados de modo legal cerca de 1,5 millones de extranjeros. Es claramente en contra no solamente de cualquier decisión constitucional, sino imposible pensar que esto va a ser escalado y utilizado en forma masiva. Lo que estamos viendo es en verdad, de nuevo, testeos legales que están siendo orientados a la Corte. No es una política antimigratoria, esto es un tira y afloje con el sistema judicial para ver cuáles son los límites de lo que puede hacer el presidente de Estados Unidos.
En este momento hay que pensar que ICE, que es, digamos, la agencia de seguridad que maneja inmigración, tiene el sistema de encarcelamiento más grande federal de Estados Unidos. La cantidad de individuos que están detenidos por ICE es extraordinariamente más alto de la cantidad de personas que es detenida y procesado en el sistema judicial. Con lo cual, herramientas legales tiene y tiene de sobra. Lo que está en discusión no son las herramientas legales para deportar, son el conflicto de Trump con el sistema judicial para ver cuáles son los límites de su autoridad presidencial. Es bien sabido de que el presidente Trump tiene una autoridad. Por algo es el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, también hay entidades que regulan estas deportaciones, regulan el proceso por el cual pasa una persona estadounidense o residente en Estados Unidos. E igualmente para los migrantes. Vemos que Trump ha pasado por alto muchas cosas. Ha hecho lo que él ha querido porque a él lo protege esta autoridad de presidente de los Estados Unidos. Por eso, ya se está hablando sobre estas entidades. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a actuar ante tanta libertad que tiene este presidente para hacer lo que está haciendo en este momento, que son las deportaciones masivas? Vamos a continuar con esta noticia que nos dice: Trump pasa por encima del sistema judicial y de la corte. Justamente lo que estamos comentando, que él está por encima de la corte y el sistema judicial. Justamente quería preguntarte y hacer foco en eso. ¿Por qué está desafiando al sistema judicial y a la corte? ¿Qué quiere lograr Trump? ¿Tener mayor margen de acción? ¿Tratar de disciplinarlos? ¿Cuál es la finalidad que busca Trump con todo esto? Porque no se le puede escapar todo esto que está haciendo. No, esto es deliberado y lo estamos viendo no solamente en relación a la justicia, sino también a otros poderes. Eso incluye los gobernadores, incluye claramente el poder del Congreso, la nueva decisión de dar, digamos, poderes extraordinarios al presidente en el voto de presupuesto que tuvimos hace unos días. Es parte del mismo tipo de política presidencial que estamos viendo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, por un lado, digamos, darle un guiño a sus votantes, mostrando que va a ser duro con el tema migratorio y usar eso como un argumento para expandir el capital político que puede usar discrecionariamente. Este es un presidente que está en su segundo mandato, no puede ser reelegido, por eso es extraordinariamente preocupante que desafíe órdenes judiciales, decisiones de jueces y que trate de imponer sobre otros poderes como el Congreso, lo que en un sistema con división de poderes como Estados Unidos no debería ocurrir. Bien, vemos que nuevamente habla, ¿no?, de la propaganda que hace Trump, hace su propio gobierno, manteniendo este tema de las deportaciones para toda su gente que ha sido votante de él, que es participante, ¿no?, simpatizante. Además, también vemos algo alarmante que nos puede causar un poco de miedo, que nos podría causar, ya que estamos viendo de que Trump está actuando por encima de las leyes, está actuando por encima de las entidades que regulan esto, como el Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que quiere causar con esto? Vemos de que de cierta manera él no puede ser reelegido, como menciona, pero podría él incluso está pasando por encima de esta ley, lo que puede causar en un futuro que él cree una nueva ley en donde le permita seguir gobernando el país, donde le permita que por su voluntad y por la fuerza que ha ido obteniendo ser reelegido. Y eso es algo alarmante, porque estamos hablando de que Trump podría estar incluso haciendo mayores propuestas antimigratorias para futuros años y estar dándole mucho más poder de lo que él tiene en este momento. Ahora vamos a continuar. Trump tomará represalias contra Maduro, el líder del Tren de Aragua. Trump declara a los carteles mexicanos como terroristas y al Tren de Aragua. Mucho se dijo en México si iba a haber una intervención de tropas en México para esto. Ahora
ya Maduro no solamente es el líder de una organización terrorista que es el Tren de Aragua, sino que además esa organización está en guerra con Estados Unidos. ¿Se está abriendo la puerta a una sanción más fuerte al régimen venezolano o incluso una intervención? Es una excelente pregunta que no creo que nadie, ni siquiera Donald Trump, tenga ahora mismo la respuesta. Y no hay más que ver un poco, o sea, al comenzar la segunda administración Trump, muchos periodistas nos preguntábamos cuál podía ser la política que esta nueva administración, porque la primera tuvo mucha mano dura, lo tenía en la mira la administración al gobierno o al régimen de Maduro, pero era precisamente por esos funcionarios de vieja escuela que sí que tenían ahí, que veían una serie de problemas con ese tipo, bueno, la falta de democracia, John Bolton. Eso se acabó. Entonces se abría un interrogante. Una grandísima sorpresa fue cuando Richard Grenell, a los 3 días prácticamente de asumir la presidencia, estaba en Venezuela negociando personalmente con Nicolás Maduro, cuando en ese momento ni siquiera el gobierno de Estados Unidos lo reconoce como presidente. Es decir, Donald Trump no tiene ningún tipo de restricción de las tradicionales, por ejemplo. Tiene gente negociando con Hamas, que es un grupo terrorista, cosa que no ha hecho jamás este país. Y ahora mismo tiene oficialmente a gente negociando con ellos. Entonces, ¿a dónde va? No sé, al principio, a la semana, parecía que Maduro iba a ser una administración muy favorable. Maduro aceptó los vuelos de repatriados o deportados, Grenell reuniéndose con él. Después, sin embargo, en una semana cambió todo porque de pronto Maduro puso el grito en el cielo porque era, una vez más, un stand publicitario, un llevar a la gente encadenada, una humillación, que en Venezuela hubo una reacción y hubo una controversia al respecto de decir, oye, esto no puede ser, no pueden tratar a nuestros ciudadanos así, y seguramente Maduro haya también recibido parte de crítica. Por lo tanto, ¿cuál puede ser el siguiente paso? Pues yo creo que dependerá. Si le interesa seguir mostrándose duro por lo que sea y atacar al Tren del Aragua, pues es capaz de declararle la guerra a Venezuela. Que no le interesa porque de pronto Maduro le ofrece la posibilidad de abrir un hotel Trump en pleno Caracas, pues a lo mejor resulta que pasa a ser el mejor amigo de esta administración. Pero sí es cierto que el argumento que tiene Bukele es que Estados Unidos paga $20.000 por cada preso, lo cual, según dice, es muy buen precio para ellos y muy barato para Estados Unidos, lo cual es cierto, y que de esa manera está haciendo que su sistema penitenciario sea viable, o que realmente se subvenciona a sí mismo, lo cual admito que me parece unos argumentos bastante débiles. Vemos que Trump nuevamente es cuestionado por el sistema que maneja, el cómo está gobernando su país. Vemos que incluso, como se menciona, antes de estar elegido ya tenía personas negociando con otros países. Y algo también que en la vida de Estados Unidos ha podido pasar o ha podido ocurrírselo por cualquier persona, es estar negociando con Hamas, este grupo terrorista que hace poco estuvo envuelta en una guerra también. Vemos que también el tema con Maduro ha estado un poco tenso en los últimos meses, ya que este ha expuesto su disgusto por el cómo se está tratando a las personas en Estados Unidos. Y mucho más porque Trump le ha declarado la guerra directamente con el Tren de Aragua y en todos los lugares donde está perteneciendo, incluso con México, donde tienen una frontera muy cercana. Ahora, entonces, vemos que este tema solo está pasando a mayores. Vemos que también es totalmente dependiente de la respuesta que puede recibir o no de los países en los cuales él tiene una situación complicada. Vemos de que también, como lo menciona, la propuesta de, ok, tienes un conflicto con las personas del Tren de Aragua, que son, de cierta manera, personas que son de mi país, pero ¿qué tal si yo hago esto, como dejarte que hagas una propiedad, dejarte que podamos compartir o exportar cierto material que pueda tener Venezuela para el beneficio de Estados Unidos? ¿Ok? Entonces la relación se ve que va a cambiar drásticamente, porque Estados Unidos va a recibir algo que le quiere, porque Trump es, como lo habíamos mencionado en una anterioridad, es un negociante, es una persona de tratos. Entonces vemos que la relación solo va a estar pendiente de cuál es la respuesta que le dan los países con el cual
tiene esta cierta relación tensa con los presidentes o con el propio país. Ahora vamos a pasar con las noticias de Venezuela. Y tenemos como primera noticia: Maduro podría ser expulsado de su dictadura por ser parte del Tren de Aragua. Es histórico que ellos, una vez que catalogan a un grupo o a un individuo cómplice, copartícipe, líder o lo que sea de un grupo terrorista, lo siguiente pues es llevar a cabo acciones específicas para la neutralización de esto, ¿no? O sea, yo lo veo de esa manera. Esto, por otro lado, le sube el costo operativo a todas las actividades que el Tren de Aragua está realizando, porque ahora esto trae como consecuencia que van a haber mucho más recursos, van a haber mucho más agentes, muchas más agencias involucradas en la identificación, ubicación, detención o neutralización de individuos del Tren de Aragua. Entonces, mira, esto que salió este fin de semana es, yo creo que históricamente algo que no sé cómo llamarlo, porque que Venezuela tenga, porque o sea, esto estamos acostumbrados a verlo con grupos terroristas de Medio Oriente, pero que suceda en un país, en el mismo continente americano, que le den esa clasificación al Tren de Aragua. Pero además de eso, también se la ponen al cartel de los soles y ponen del jefe del cartel de los soles, a Nicolás Maduro. Bueno, eso ya es algo de otro nivel, pues. Anteriormente habíamos visto la relación que involucraba a Nicolás Maduro como líder de esta organización criminal, ya denominada como terrorista. Y es totalmente alarmante. Es algo que no vemos, no es muy común ver en estos lados del continente. Es algo muy extraño y solo es algo que pertenecía hasta el momento a países de Asia, por no mencionar uno. Entonces, vemos de que esto es algo alarmante, no solo para todo el país de Venezuela, sino para todos los países de Latinoamérica. Porque, ¿quién nos salva de que algún país de Latinoamérica también no esté bajo la misma modalidad? De que los actos criminales o los delincuentes estén actuando con el permiso o bajo el mando del presidente, bajo el mando de alguien poderoso del país. Entonces, eso es algo alarmante, eso es algo que no se veía, que parece ser que solo era de película, pero, como bien dicho está, a veces la realidad supera la ficción. Y continuamos con las noticias. El Tren de Aragua se camufló entre los venezolanos que solo buscaban un mejor futuro en Estados Unidos. Hay individuos que han dicho, lo que pasa es que el Tren de Aragua pensaba que trabajar o operar en los Estados Unidos era mucho más complicado. Pero se dieron cuenta que no era tan complicado, porque de alguna manera pues lograron mimetizarse en este grupo de venezolanos de bien, que han ingresado a los Estados Unidos, y bueno, ellos han ingresado en esas olas, ¿no? Y como por ejemplo, tú no puedes chequear aquí en Estados Unidos los que ingresaron por la frontera. Ese señor, el que entraba por esa frontera y decía que se llamaba George Washington, tenían que creerle porque él decía que no llevaba ningún documento y que lo había perdido en el Darién. Y que su nombre era ese, y bueno, así le daban un documento de identificación acá dentro de los Estados Unidos. Parte de las cosas que yo eventualmente he hecho es colaborar a través de gente que tengo en Venezuela para identificar personas que han sido detenidas y que definitivamente sus nombres no coinciden. No coinciden porque crearon una persona nueva, ¿no? Una nueva identidad. Y con esa nueva identidad han hecho desastres aquí. Y sí, definitivamente, yo sí creo que detrás de todo esto hay una planificación, hay un objetivo, hay un interés. No sé hasta qué punto querían ellos llegar, pero el tema del narcotráfico, el tema del trata de blancas, la movilización del oro, todo eso es una realidad. Forma parte de investigaciones y yo sé que es así. Bien, vemos que anteriormente los venezolanos han tenido mucha ayuda, han tenido esta oportunidad de poder pasar a los Estados Unidos y como también han sido ciertamente apoyados,
Si estas personas ingresaban a la frontera diciendo de que los documentos que ellos tenían se les han perdido, se los han quitado o han pasado cierta situación en donde no los tienen, Estados Unidos les daba una identificación, es decir, les creaba una identidad en base a lo que esta persona decía. Y claro, como se menciona, ¿cómo estoy seguro yo de que la persona lo que me está diciendo es real? Puede decirme cualquier nombre, pero ¿cómo yo puedo comprobar que esta persona se llama así? Y es por eso que muchas personas pertenecientes a la banda criminal, al grupo ya denominado como terrorista, el Tren de Aragua, han ingresado una gran cantidad de miembros. Porque ha habido un trabajo, irónicamente, de inteligencia de este grupo para poder estudiar esta situación y poder ingresar mediante esta modalidad. Que es decir, no tengo los documentos porque se me perdieron, robaron o me las quitaron. Entonces, vamos a continuar con más noticias para hablar sobre lo siguiente. Joven venezolano inocente es confundido y llevado a la cárcel de El Salvador. A la madre de Francisco García, un joven que ha sido llevado a El Salvador. Su familia alega que no pertenece al Tren de Aragua, que es un joven que trabaja, es barbero y trabajó tanto en Perú como en los Estados Unidos. Sebastián García es su hermano, nos atiende y está con nosotros aquí en esta parte del programa. Sebastián, bienvenido. Cuéntanos de tu hermano. Entiendo que tiene 24 años y que está en este grupo que llegó a El Salvador. Él de Perú decidió irse para allá a Estados Unidos. Él cruzó por Piedras Negras el 18 de diciembre del 2023. Él se entregó a Migración. Migración lo detuvieron hasta el 26 de diciembre del mismo año, el 2023. Luego de eso, el 26 de diciembre lo soltaron. Él lo soltaron y él se fue a Texas, donde lo recibieron unas amistades que él tiene allá. Ahí lo recibieron, empezó a trabajar su barbería y él salió bajo presentación. Él tenía una presentación en principios de febrero en la cual iba a asistir, pero no consiguió el sitio donde tenía que presentarse. Y como no consiguió el sitio, para no violar el beneficio que le habían dado, él decidió ir a ICE en Dallas. Se dirigió hacia ICE en Dallas y unos oficiales lo vieron, lo detuvieron porque le vieron su tatuaje. Le dijeron que lo iban a detener para investigarlo. Y bueno, no tenía de otra. Lo encerraron. Duró 2 meses. 2 meses encerrado ahí, lo investigaron, le hicieron una corte en donde le hicieron firmar una orden de deportación a Venezuela. Pero antes de firmar la orden de deportación, le ofrecieron si deseaba ir a otro país. Y pues él no, él dijo que él solo quería que lo deportaran a Venezuela. Y el juez le dijo que como él no era una persona de alto riesgo, lo iba a soltar con un grillete, un localizador, para así, después de soltarlo, cuando se reanudaran las deportaciones para Venezuela, poder localizarlo y deportarlo. Que fue lo que pasó a principios de ahorita del mes de marzo, que fueron hasta su casa, hasta donde él estaba viviendo, los funcionarios de ICE tocaron su puerta, él los atendió. La única petición que él tuvo con ellos fue que lo dejaran vestirse y recoger su identificación y su teléfono. Se lo permitieron y se lo llevaron al centro de detención. A las 10 de la mañana él nos llamó y nos dijo que iba al aeropuerto, iba saliendo al aeropuerto. Luego, después de eso, en la tarde nos volvió a llamar y nos dijo que qué había pasado porque el vuelo lo habían suspendido. Y en todas las noticias salió que los vuelos los suspendieron por problemas climáticos y posibles amenazas de huracán. Y eso salió en todas las noticias. Que lo iban a deportar entre sábado y domingo. Y bueno, el sábado a las 10 de la mañana nos volvió a llamar y nos dijo que lo estaban trasladando nuevamente al aeropuerto.
y que habíamos escuchado, y nosotros lo único que habíamos escuchado era que era entre sábado y domingo y teníamos la esperanza de que él llegara aquí. En el transcurso del día del sábado, como a eso de las 5:30, 6 de la tarde, salió la información que decía que Bukele y el presidente Trump habían llegado a un acuerdo para llevar venezolanos a El Salvador. Y nosotros, nuestra única cosa que se nos vino a la mente fue que lo habían enviado para allá porque no habíamos tenido más respuesta de él. Podemos escuchar la declaración y la historia que nos ha comentado el joven, hermano de la persona del cual ha sido detenido y llevado a El Salvador siendo totalmente inocente. Una vez más vemos este prejuicio que tiene los Estados Unidos con las personas que han tenido o tienen un tipo de tatuaje. Es bien sabido que las personas que se dedican a este rubro, como es la barbería, tienen este estilo de vestirse, de arreglarse con tatuajes, de hacerse muchos tatuajes en el brazo, incluso en los cuellos, pero no necesariamente por pertenecer a una banda criminal, sino que es su estilo, su forma de expresarse. Entonces, hay una situación de cómo una persona que ya ha tenido una resolución, un fallo a ser deportado a su país, Venezuela, cómo ha llegado hasta El Salvador y ha sido involucrado con todas estas personas pertenecientes al Tren de Aragua. ¿Cómo? Como una persona que ya ha tenido una sentencia, que es ser deportado, ciertamente su sentencia era ser deportado, pero no a El Salvador y mucho menos al CETCOT, a este centro de retención para personas que son terroristas. Y ahí vemos la manipulación de la fuerza, la manipulación de Estados Unidos con las personas, que solo busca, como lo he mencionado anteriormente, que solo busca deportar a la mayor cantidad de personas y hacer la propaganda de que está atrapando y deshaciéndose de cantidades exorbitantes de miembros del Tren de Aragua como publicidad para su gobierno. Y vamos a continuar con más noticias. Su hermano sigue en prisión y su familia venezolana sufre por la injusticia. Justo eso iba a preguntarte. ¿Nunca más supieron de él? ¿No los ha llamado? ¿No han tenido comunicación? No, después del sábado de las 10 de la mañana no nos volvió a llamar. ¿Lo vieron en los videos? Sí, bueno, él no llamó más, anunciaron el que aterrizó el vuelo en El Salvador. Y bueno, nosotros nos pusimos a investigar, a indagar, buscar imágenes, ver con atención los videos y conseguimos una imagen donde hay varios de ellos en el piso con la cabeza agachada y le hicimos zoom a la imagen y pudimos identificarlo a él porque el lado derecho de su brazo tiene tatuaje, en el otro brazo no tiene y pues sus orejas las reconocimos y su contextura que es gordita y pues el instinto de un familiar no falla. Continuando con su relato, el joven menciona de que han hecho una pequeña investigación con respecto a las imágenes mostradas en distintos noticieros, en distintos programas, en donde han podido observar de que él ha sido identificado por sus familiares, por sus tatuajes, por su contextura y por sus rasgos, ¿no? Pero el tema es de que no han podido comunicarse con él hasta el momento. Y es sabido que en esta cárcel, el CETCOT, es un centro muy severo con el tema de las visitas, con el tema de la comunicación, con el tema de privarle las necesidades básicas a las personas, si es que estas personas dentro del CETCOT no son personas funcionales o de servicio. Esto quiere decir que si no apoyan, si no trabajan, si no aportan, estas personas no van a comer y no van a gozar de las cosas básicas para poder vivir. Ahora, vamos a pasar con las noticias mundiales. Tenemos como primera noticia de Trump y Putin se enfrentan y ninguno quiere retroceder en su palabra. Se ha anunciado, el presidente Trump hablará telefónicamente
con el dictador Putin. ¡Ay, qué miedo! ¿De qué hablarán? Y van a hablar, claro, de la guerra en Ucrania. Trump le va a pedir a Putin que firme el alto al fuego por un mes. ¿Por qué? Porque está en juego la vanidad de Trump. Él quiere decir, yo convencí a Zelensky y firmó, y ahora yo convencí a Putin y firmó. Y por lo menos durante ese mes Trump dirá, logramos detener la guerra. Yo creo que tratándose de Trump, casi siempre lo que está en juego es su ego. Y él quiere salir victorioso, ¿no? Él quiere decir, prometí que detendría la guerra y lo conseguí. Y convencí a Putin de firmar el alto al fuego. Esto es lo que le conviene a Trump, ¿no es cierto? Quedar no solo como el negociador o el conciliador o el... No, quedar como el hombre que hizo respetar su palabra. Pidió el alto al fuego y ambas partes descendieron a firmarlo. Pero este es Trump. Ahora con Putin la cosa es muy distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque a Putin lo que más le interesa es cómo queda él, cuál es su imagen frente a los rusos, ¿no es cierto? A Putin no le interesa cómo queda él frente a los estadounidenses o frente a los ingleses o a los franceses, no. A Putin lo que le interesa es cómo queda él en casa, frente a los rusos. Y Putin no quiere, no debe quedar ante los rusos como alguien que se empequeñece frente a Trump, como alguien que obedece a Trump. Ah, no. Entonces, es una lucha de egos, es una lucha de vanidades, es una lucha de poderes, ¿no? Trump quiere imponer su agenda, pero Putin no quiere quedar como alguien que se dejó subyugar por Trump y que firmó una agenda, la de Trump, que en realidad él no quería firmar. ¿Coincide la agenda de Trump con la agenda de Putin? Y yo me temo que no. ¿Por qué? Porque la agenda de Trump es parar las hostilidades, detener la guerra ya mismo. Veamos cómo menciona el señor Jaime Bailey que esto es una guerra de egos, una guerra de palabras, una guerra entre dos personas que no quieren dejar atrás lo que han comentado ya. Por una parte tenemos a Putin, que quiere darse a conocer, respetar de lo que ya es. Quiere darle a saber a su pueblo ruso que él hizo respetar su palabra. Y por el otro lado tenemos a Trump, que Trump va un poco más allá de solo ser para su pueblo estadounidense el respetar su palabra, sino que él quiere darse a conocer a su país y a otros más de que él fue la razón por la cual se firmó este tratado de paz, que por él fue el motivo de que los países ahora se lleven bien. Él quiere quedar como una especie de salvador, de un mesías, que vino y puso su palabra sobre la mesa para poder darle fin a este conflicto que ha cobrado tantas víctimas y ha durado tanto tiempo. Y esto es lo que quiere. Esto es lo que anhela Trump. Ser reconocido como la persona que pudo traer la paz entre estos dos países y el conflicto al cesarlo. Y vamos a continuar con este tema. ¿Le conviene a Putin aceptar la propuesta de Trump? Vamos a saber. ¿Pero a Putin le conviene parar las hostilidades ahora, ya mismo? Yo creo que no. Yo creo que a él le conviene hablar cordialmente con Trump, tomar nota, escuchar, etc. Pero como en este momento Rusia está avanzando dentro de Ucrania, como en este momento Rusia está amasando una cantidad muy importante de tropas en la frontera con Ucrania,
esto ha sido denunciado por Zelensky, lo que podría sugerir un feroz ataque ruso en los próximos días para tratar de avanzar considerablemente dentro del territorio ucraniano. Quiero decir, como Putin está ganando la guerra, me sorprendería mucho que él hiciera la pausa. Yo creo que él no va a firmar el alto al fuego. Va a ser una conversación cordial, Trump le va a pedir firma y Putin le va a decir, dame un tiempito más. Es evidente de que Putin está dominando este conflicto, esta guerra, y que en la reunión es muy poco probable de que solo Trump venga a decirle, ok, creo que ya ha pasado mucho tiempo en la guerra y sería bueno de que firmes este documento en donde dice que vas a hacer el alto el fuego o vas a hacer la paz con Ucrania. Obviamente esto a Putin no le conviene, no le va a causar mayor interés en querer firmarlo porque es una guerra que ya está por él ganar. Tiene toda la fuerza necesaria para poder ganarla. Y lo va a hacer y está haciendo esto tan duradero para que Ucrania pueda agotar sus reservas y sus recursos. Y una vez que esto esté evidente, Rusia va a atacar con todo. Es por eso que firmar en este momento no es nada asequible para Rusia ni para Putin. No es nada interesante hacerlo. Sin embargo, podría pensar de que pueda dar otra razón, es decir, puedan llegar a un acuerdo dependiendo de lo que pueda dar de exigencias Putin. Vamos a continuar con el tema. ¿Qué piensa Putin del presidente Donald Trump? Interesante. Yo creo que Putin incluso ve a Trump como un personaje un tanto errático, un tanto volátil, un tanto impredecible, ¿no? Entonces yo no creo que Putin le agache la cabeza a Trump, no creo. Zelensky al final se la tuvo que agachar, ¿no? ¿Por qué? Porque Ucrania está perdiendo la guerra, porque Ucrania necesita el apoyo de Estados Unidos, por la pura desesperación. Pero Putin no le va a agachar la cabeza a Trump, yo no creo. Así que en esa relación ambos quieren, por supuesto, ser la parte fuerte, la parte dominante, la parte que dicta los términos, que impone la agenda, ¿no? Y van a chocar, van a chocar. ¿Se van a pelear? No se van a pelear. Pero Putin no va a hacer todo lo que Trump le pida. Este es mi pronóstico. Y Putin va a seguir avanzando porque se quiere quedar, sino con toda Ucrania, con todo lo que pueda arrebatarle a ese país, ¿no? Vemos la opinión de Jaime Bailey sobre qué es lo que piensa Putin sobre Trump. Y es bien cierto, es bien sabido de que Trump tiene una personalidad un tanto indecisa, volátil, de ser una persona de acciones y de no quizás pensar mucho en esas cosas. De que se puede encender muy fácilmente, sí, porque lo hemos visto anteriormente con tantos conflictos que ha dado a otros países. Pero Putin tampoco es que al ver este tipo de persona se agache o se vaya a ir para atrás en su decisión o en lo que quiera decir en ese momento. Vemos de que Putin ciertamente es una persona que también tiene un poder, un estatus y una posición muy fuerte, tiene un carácter capaz de enfrentarse a este presidente también llamado Donald Trump, y es por la misma razón que va a ser un duelo entre egos y entre titanes. Vamos a tener en presencia a dos personas que no van a retroceder a sus palabras y no van a retroceder a sus decisiones. Va a ser una negociación constante de dejar de hacer la guerra y qué obtengo si dejo de hacer la guerra. Porque estoy a punto de ganar. Dame algo. Necesito una oferta tan buena que pueda yo dejar de invadir y continuar con mi guerra a Ucrania. Y esto va a ser algo que va a traer muchas repercusiones. Y vamos a ver que quizás la relación entre Estados Unidos y Rusia caiga. O empiece una relación muy tensa entre estos dos países, como ya la ha habido antes y han podido solucionar su situación. Pero estamos hablando en este caso de un conflicto que involucra una guerra entre Rusia y Ucrania.
Ni bien más dicho esto, vamos a continuar con muchas más noticias, amigos de Tendencia Mundial. Y no te olvides de suscribirte, darle like, compartir para mantener a más personas informadas y que muchas más personas puedan saber lo que está sucediendo hoy.